Hola Esteban, muy buenas noches. Muchísimas gracias otra vez por la oportunidad de compartir con los estudiantes, con los exalumnos, un tema muy importante. Como siempre estoy presta a que hayan preguntas, así que si alguien de la gente que está conectada tiene alguna pregunta cuando vayamos haciendo el procedimiento o en la mitad de la teoría, pues con todo gusto estoy aquí para responder. Ok, no sé si ya podemos empezar, ¿sí? Permítame, voy a compartirles la presentación para poder comenzar. Ok, ¿estamos listos? Ahora sí. Listo. Como ya saben, todos los que están reunidos el día de aquí hoy, lo que vamos a hacer es hablar un poquito de relleno de ojeras. Para los que no me conocen, me presento. Mi nombre es Rafaela Ricaurte, soy médico cirujana graduada de la Universidad de las Américas. Tengo un máster en medicina estética y otro en dermatología y cosmética en la Universidad Católica del Cuyo en España. Tengo un diplomado también en armonización facial que le hice en Estados Unidos y actualmente estoy cursando mi segundo máster en medicina estética. Actualmente soy speaker para dos marcas a nivel nacional, Ultra Biopiel y Mesostetic Ecuador. Y a nivel internacional soy speaker para Promo Italia. Mi marca se llama Nefertiti Medicina Estética. Y por favor, cualquier duda, si es que surge, aunque sea después del taller, al final les voy a dejar mis redes sociales para que puedan escribirme. Respondo absolutamente todos los mensajes lo más pronto posible, así que cualquier complicación, cualquier duda, cualquier comentario que quieran o tal vez una idea de qué hacer con algún paciente, pues siempre estoy aquí para servirles a todos. Ok, vamos a empezar. El envejecimiento como tal es un factor súper importante y en esto hay que recordarle al paciente porque hay dos formas de envejecimiento, el cronológico, que es el intrínseco, o el envejecimiento extrínseco. Siempre hablo de esto porque es muy importante nosotros explicarle a nuestro paciente dentro de la consulta cuál es la diferencia. Porque sí, evidentemente todo lo que tiene que ver con la genética, la laxitud, la sequedad, cuando hay atrofia, cuando hay palidez, cuando hay arrugas, o diversas neoformaciones, tanto benignas como malignas, es algo que ya se encuentra intrínseco en nuestro paciente, mientras que todo lo que tiene que ver con sus hábitos, es decir, ejercicio, consumo de tabaco, alcohol, exposición solar, todo eso va a tener que ver con la parte del envejecimiento extrínseco. ¿Y porque esto es muy importante? Porque siempre nosotros tenemos que recordarle al paciente que va a estar ligados ambos. Entonces, por más que la genética sea la que prevalece dentro del envejecimiento, pues los hábitos pueden o mejorar esto o empeorar. Entonces, dentro del envejecimiento hay que recordarle también al paciente que es progresivo y que es irreversible, pero lo que nosotros estamos haciendo es tratando de que estos factores que ya tenemos en nuestro cuerpo por genética, pues evidentemente se vean modificados mediante inyectables y mediante cambios en lo que son los hábitos del paciente para tener pues un mejor resultado a largo plazo. Siempre les recuerdo también que hay pacientes para todos. Entonces, entre el año 2015 y el año 2050 se hizo un estudio donde vimos que el porcentaje de habitantes mayores a 60 años siempre se va a duplicar. Entonces, esto quiere decir que va a haber muchísima población para que todos, absolutamente todos los que estemos dispuestos a ejercer esta parte de la medicina estética, pues tengamos pacientes y podamos no solamente mejorar la vida de nuestro paciente, sino también su autoestima, su salud mental. Recuerden que muchas veces la parte física se ve muy ligada a todo lo que son factores de salud mental. Entonces, vamos a empezar. Ahora sí, recordando un poquito de la anatomía, que esto es muy importante, sobre todo porque ustedes tienen que recordar que la zona de la ojera como tal va a estar delimitada por el surco nasoyugal, por el surco orbitomalar y va a estar encima el ligamento infraorbitario. Esto va a ser como un pequeño triangulito como el que ustedes están viendo en la presentación. Y el delimitar esta zona es muy importante porque con el tiempo, si nosotros recordamos, los fat pads superficiales se van a reabsorber y al reabsorberse, pues evidentemente esta zona delimitada es la que va a cambiar drásticamente. Dentro de la órbita, pues también es muy importante entender su anatomía, sobre todo en la parte superior. Como conocimiento básico, vamos a tener lo que es el hueso frontal,
En la parte inferior todo lo que es la apófisis cigomática del hueso cigomático, vale recalcar. En la parte medial vamos a tener todo lo que es la apófisis frontal del maxilar y en el lateral pues vamos a tener toda la parte del cigomático con sus apófisis y si es que ya lo hacemos más simple la anatomía, pues tenemos la parte medial, lateral, superior e inferior. ¿Por qué es muy importante entender esto? Porque nosotros dentro de la parte de la anatomía más importante, el momento en que hacemos relleno, es la comisura medial y la carúncula lagrimal. Hay que recordar que el ácido hialurónico capta agua. Em, entonces, al captar agua, lo que va a pasar es que va a llegar a su punto máximo de hidratación y esto sí podría llegar a ser un problema súper grave en la zona de la ojera, porque la idea es que sí, el ácido hialurónico capte agua, se haga suave, se acomode el tejido, pero si el paciente, como se encuentra la caróncula lagrimal muy cerca, por ejemplo, llora en los primeros días desconsoladamente, los primeros días por relleno, sí podría llegar a haber una sobrehidratación del ácido y por eso también es muy importante que nosotros hagamos un procedimiento seguro en la zona de la ojera y coloquemos una cantidad mínima de hialurónico, o sea, hagamos una infracorrección para tener mejores resultados a largo plazo. Entonces, para corregir una ojera hueca, también hay que tener en cuenta que vamos a tener una vascularización arteriovenosa muy importante en la zona, porque es una zona de alto riesgo. Vamos a encontrar la arteria angular y el seno cavernoso y evidentemente pues por el mismo orificio va a salir el nervio oftálmico. Ok, en tipos de ojera. ¿Por qué el tipo de ojera es tan importante y por qué siempre lo recalco? Porque hay tratamientos para cada tipo de ojera. Entonces, sí, normalmente sale esta pregunta en clase de qué es lo que sucede si es que nosotros tenemos una ojera combinada, que ya vamos a hablar de eso también, pero hay ojeras pigmentadas que normalmente la coloración es más marrón, un poquito anaranjada, porque hay un aumento de melanina en esa zona. Vamos a tener ojeras hundidas, en donde el surco es lo que más se va a notar y dependiendo evidentemente de la edad, pues puede iniciar en el lagrimal, pero puede también extenderse hacia el tercio medio en la mejilla. Vamos a tener la ojera tipo bolsa, que la ojera tipo bolsa normalmente es la inflamación debajo de los ojos, que puede deberse pues al envejecimiento de los tejidos. Recuerden que la zona ósea también se ensancha y vamos a tener pues un cambio estructural como tal que va a hacer que haya un desgaste, bueno, más que un desgaste, un descolgamiento de todo lo que es nuestros fats superficiales de grasa. Entonces es muy importante tomar esto en cuenta porque las bolsas tienden a hacer eso y vamos a tener ojeras vasculares que son más de color azul o violeta y normalmente aquí vamos a tener los vasitos en la zona de los párpados muchísimo más dilatados. Ok, aquí tenemos unas fotos un poquito más reales como para que ustedes tengan una idea de cómo se ve. La ojera hueca pues va a empezar siempre en el surco del lagrimal y se va a extender hacia el surco palpebromalar y normalmente si es que el paciente es un paciente joven pues no tendemos a tener las bolsas palpebrales o malares expuestas, pero si le ven a esta paciente de lateral ya evidentemente es una paciente un poquito mayor y ahí sí vamos a encontrar estas bolsas visibles. Contraindicaciones, que la ojera sea exclusivamente pigmentada. Una ojera que es exclusivamente pigmentada no va a tener solución con relleno. Que hayan bolsas palpebrales que sean muy grandes, eso también, tanto malares como palpebrales, si es que son muy grandes, pues evidentemente ya es una paciente netamente quirúrgica que debemos derivar a cirugía plástica para tener un resultado mejor a largo plazo. Ok, técnicas de colocación en la ojera. Esto va a depender muchísimo, muchísimo de la técnica que ustedes aprendan. El día de hoy nosotros vamos a verlo con cánula en retrotrazado, pero sí hay técnicas como la que están viendo en el lado izquierdo, que es una técnica con aguja en donde se hacen pequeños depósitos, o una técnica con aguja en retrotrazado en todo lo que es el surco lagrimal. Hay que tomar en cuenta que actualmente procuramos no hacerlo con aguja, sino hacerlo con cánula para evitar cualquier hematoma en esta zona. La inyección tiene que ser lenta, la colocación tiene que ser supraperióstica, entonces tiene que ser profunda. Y la dosis recomendada siempre en esta zona, si es que vamos a colocar, es que sea inferior a 0.5 ml por cada ojera. Normalmente en los pacientes yo recomiendo máximo colocar 0.3
y, en todo caso, hacer el control entre el día 15 y el día 20 para que ustedes puedan hacer una colocación de, si es que fuera necesario, una segunda colocación, digamos así, una corrección o un retoque, como se le llama, después de su primera sesión para tener un mejor resultado. Al captar agua en nuestro producto, si nosotros infracorregimos, no va a haber ningún problema, pero si nosotros hacemos una sobrecorrección y este ácido hialurónico se hidrata, pues evidentemente nos va a dar un efecto Tyndall, un efecto bolsa, y no es lo que estamos buscando en nuestros pacientes. Entonces, ¿qué es un relleno de ojera? ¿Y por qué siempre recalco esto con los pacientes? Porque hay que tomar en cuenta que la idea es corregir asimetrías faciales para que el paciente sienta que su rostro se ve equilibrado, que se ve armónico, que la mirada se ve muchísimo más descansada. Es muy importante, sobre todo, el rejuvenecer esta mirada, porque con el tiempo la ojera, los surcos pueden llegar a que la gente tenga la percepción del paciente como un paciente que está demasiado cansado. Beneficios de hacer el relleno de ojeras, pues evidentemente disimular pequeñas líneas de expresión. Recuerden que el hialurónico al captar agua también va a hacer un efecto de hidratación en la zona, entonces por eso se disminuyen ligeramente las líneas de expresión. Vamos a disminuir los surcos, evidentemente, reposicionar estructuras, reducir grasa localizada, mejorar la apariencia del ligamento y reducir sombras. El ácido hialurónico normalmente es un relleno dérmico que solamente por conocimiento general nos va a ayudar a mejorar el volumen perdido, a corregir asimetrías y a hidratar la piel como tal. Entonces, ¿cuánto es lo que va a durar el relleno de ácido hialurónico? Siempre hay esta pregunta. Eso va a depender muchísimo de la marca que ustedes utilicen. La casa comercial es la que les va a direccionar sobre cuánto es lo que puede llegar a durar un producto. Generalmente esto varía entre 12 y 24 meses. Para los rellenos de ojera, lo más común es de encontrar un relleno de ojera que dure entre 12 y 16 meses. Entonces, ¿cuánto cuesta un relleno de ojera? Ya, esto va a depender también de cada paciente. Recuerden que si nosotros tenemos un paciente mayor de 40 años que no solamente tiene un déficit a nivel del surco lagrimal, sino que también vamos a encontrar en la zona del tercio medio una pérdida de volumen, pues evidentemente no va a ser lo mismo que en una paciente joven que solamente vamos a usar la jeringa para rellenar el surco lagrimal y listo. En las pacientes que ya tienen más edad, pues tendríamos que hacer un presupuesto para ellas en donde hagamos el reposicionamiento del tercio medio para que el surco que cruza hasta la parte malar pues no sea evidente, va a tener otro costo. Va a depender muchísimo de las técnicas de aplicar. ¿Por qué? Porque si ustedes ocupan aguja, pues evidentemente, a pesar de todos los riesgos, no va a tener un sobrecoste para nosotros como médicos. Pero si es que deciden utilizar cánula, hay que recordar que las marcas no nos dan la cánula y ese es un precio extra que nosotros como médicos debemos asumir. Y la selección del producto a colocar. Cada ácido hialurónico de cada casa comercial va a tener un precio distinto, entonces ahí ya va a depender muchísimo de que ustedes como médicos tengan la capacidad de tener dos tipos de relleno en mi consultorio. El relleno con un costo medio y un relleno con un costo alto que tal vez puede durar un poquito más de tiempo o que tal vez puede tener una mejor tecnología y que cueste un poquito más, pero evidentemente tener estas dos opciones para que la medicina estética como tal se vuelva asequible para todos. Ok. Hay que recordar también que dentro de esto nosotros vamos a tener diferentes reologías en nuestro relleno, entonces tenemos que tener presente qué concentración de ácido hialurónico vamos a escoger, cuál es su grado de reticulación, cuál es la elasticidad, cuál es la viscosidad, cuál es la fluidez tan delta y sobre todo tener muy en cuenta cuál es el swelling factor del producto para que no hayan estas sobrecorrecciones ni los defectos tienen. Recordándoles así de manera general, siempre el médico es el encargado de escoger el agente que se va a colocar, es decir, el tipo de ácido hialurónico, la localización en la que se va a colocar, qué cantidad se debe colocar y el médico es el que tiene que plantearle al paciente después de cuánto tiempo tendría que volver a hacer el procedimiento, si es que fuera necesario o no, y si es que no se va a volver a hacer ese procedimiento, cuál es la forma de mantener el resultado que actualmente el paciente ya tiene. Indicaciones, lo más común, que sea un paciente sano, que no tenga ninguna patología crónica grave, que no esté en tratamiento. Hay que recordar que siempre tiene que estar en tratamiento. Lo ideal sería tener pacientes jóvenes todos los días, pero
Llegan muchos pacientes a la consulta que nunca en la vida se han hecho nada, que son mayores de 50 años, que tienen muchas arrugas, que tienen ya enfermedades de base, pero mientras la enfermedad de base esté en tratamiento, pues para nosotros podemos considerarlo como un paciente apto para hacer tratamientos de medicina estética. Criterios de exclusión, ustedes ya deben saber, al igual que en cualquier relleno, pues nada de embarazadas o periodo de lactancia, pacientes que tengan hilos de PDO que estén en un periodo recién colocado, es decir, antes del año, año y medio, que es lo que se supone que en teoría debería durar un hilo. Expectativas no reales, en esto hay que tener muchísimo en cuenta porque hay que poder diagnosticar al paciente que tiende a tener una ligera dismorfia corporal o algún tipo de enfermedad mental grave que no esté controlada, pacientes que tengan enfermedades autoinmunes o de tejido conectivo, pacientes que tengan una inflamación en la zona. Puede pasar que hayan pacientes que, no sé, el rato que ustedes revisen para realizar el procedimiento tenga, por ejemplo, una conjuntivitis, imposible, no podemos hacer el tratamiento. Si el paciente tiene un acné activo, tampoco podemos hacer el inyectable como tal. O pacientes que tengan algún tipo de implante no reabsorbible en la zona. Es muy común ver pacientes mayores de 60 años que tienden a tener biopolímeros en diferentes zonas del rostro. Si el paciente tiene, no sé, colocado en surco nasogeniano y viene a hacer su ojera, ustedes procuren no topar ese tipo de pacientes. De esos pacientes siempre se complica y es preferible no hacer ningún tipo de relleno con este tipo de pacientes, ¿ok? ¿Qué sería lo ideal? Que el paciente llegue a su primera consulta, nosotros hagamos una historia clínica, hagamos fotografías, evaluemos al paciente para saber qué producto, qué es el procedimiento que se quiere realizar, si es apto, si no es apto, y saber direccionarle en qué cantidad de productos se va a colocar, cuántas sesiones son, explicarle absolutamente todo. Pero los pacientes aquí en medicina estética están como felices y apurados de hacer su procedimiento. Entonces tiende a pasar que ustedes abren la historia clínica, hacen toda la valoración, le dan el presupuesto, le enseñan qué es lo que se va a colocar y el paciente decide hacerse el procedimiento ese mismo día. Entonces es muy importante tomar esto en cuenta para que puedan distribuir el tiempo en su agenda como para hacer todo el procedimiento de apertura de historia clínica, fotografías frontales, laterales, tres cuartos, inferior, superior y puedan hacer el procedimiento en ese momento. Recuerden que siempre es importante marcar las zonas de inyección del implante. Si es que no está marcado el paciente, por más que uno ya tenga muchísima experiencia, muchos años en esto, hay que recordar que el rostro y ninguna parte de nosotros es simétrica. Entonces es muy importante marcar porque el mismo punto tal vez del lado derecho no va a ser el mismo punto de ingreso en el lado izquierdo. Entonces si es que ustedes no marcan, luego podemos tener sobrecorrecciones, infracorrecciones o asimetrías, entonces es preferible pues hacer esto y evitar migraciones, fugas o cualquier tipo de complicación post colocación. Siempre es importante darle al paciente algún tipo de confort en el momento del tratamiento. Recuerden que si el paciente sufre mucho en el momento de la realización del procedimiento, generalmente los pacientes no vuelven. Entonces es muy importante darles este confort. Por ende, si vamos a utilizar cánula, pues vamos a hacer un pequeño abón de anestesia, lidocaína sin epinefrina al 2%, colocamos un abón de un 0,1, hacemos nuestro puntito de ingreso en cánula que ya van a ver y colocamos tranquilamente el producto. Vamos a ver un poquito de resultados. A ver, el resultado también va a depender muchísimo del tiempo que tiene el paciente. ¿Por qué hablo de tiempos? Porque sí hay muchísimo turismo estético actualmente en donde el paciente llega de otro país, va a estar aquí 4 o 5 días, quiere hacerse todo el mismo día. Entonces, en ese tipo de pacientes sí podemos realizarlo, pero evidentemente, pues, se pueden hacer menos cosas. Por ejemplo, en esta paciente, si ustedes se fijan, es una ojera hundida, pero también es una ojera pigmentada. Entonces, al ser una ojera hundida, nosotros podemos realizar un relleno. Se va a mejorar la sombra que tiene todo el surco lagrimal, pero evidentemente no tenemos el tiempo como para hacer un tratamiento despigmentante de la zona de la ojera. Entonces, se hace el relleno, la paciente se regresa a su país o de donde sea que venga y listo. Tratamos una de las dos condiciones que tiene la ojera de la paciente. ¿Ok? Ahí tenemos otra paciente. Si ustedes se fijan, la piel de la ojera tiende a ser una piel muy fina, una piel con bastante arrugas, muy deshidratada. Normalmente los pacientes no tienden como
a tener mucho cuidado con esta zona. Entonces, como en esta paciente, es muy importante el hacer un tratamiento combinado. ¿A qué me refiero con esto? No solamente colocar el relleno con ácido hialurónico, sino hacer sesiones de mesoterapia para que la piel se vuelva más gruesa, para que se hidrate la zona. Si es que la zona está deshidratada y ustedes directamente entran a corregir el surco lagrimal, se va a comer todo el ácido hialurónico por la deshidratación que tiene la zona. Entonces es muy importante preparar. Y si se fijan, las patitas de gallo también estaban bastante marcadas, entonces colocamos toxina botulínica también para mejorar esa zona. Ok, más pacientes. Si se fijan, este paciente también tiene la ojera ligeramente pigmentada, pero tenemos también el surco, entonces lo que hicimos fue corregir el surco como tal. Vamos a pasar más pacientes de corrección de surcos. Y esta paciente siempre les enseño porque es una paciente súper especial. Normalmente nosotros teníamos la idea de que la paciente tenía el surco bastante marcado, pero lo que llegamos a la conclusión es de que no teníamos un fat pad superficial bueno en toda la porción del tercio medio del rostro. Entonces, en ella, lo que nosotros hicimos fue hacer un reposicionamiento del tercio medio, y al reposicionar el tercio medio y el darle volumen a esta zona, pues ayudó muchísimo con la ojera, pero no se hizo un relleno de ojera como tal. Entonces, es muy importante poder diagnosticarle primero al paciente para saber qué es lo que vamos a realizar. Más pacientes, en ella sí tenemos una ojera hundida, entonces lo único que se hizo fue colocar ácido hialurónico en todo el trayecto del surco lagrimal. Ya, esta paciente es súper chévere porque es una paciente casi de 92 años. Em, Espero a los 92 años no tener la necesidad de realizarme cosas, pero si es que llegara a pasar, aunque la paciente evidentemente no se va a someter a una cirugía, pues lo que estamos buscando es que se vea un poquito mejor, que se sienta mejor. Sí es una paciente 1000% candidata a cirugía, pero como no lo va a hacer por su edad, por sus comorbilidades y por todo lo que tiene la paciente, entonces lo que hicimos fue hacer un relleno de ojera y un reposicionamiento de tercio medio como para que la paciente se sienta más cómoda sin tener la necesidad de llegar a la cirugía. ¿Ok? Este caso también es súper lindo porque si ustedes se fijan, esta es una paciente que tiene dos tipos de ojera en una sola cara. Entonces, ¿qué hicimos con ella? En el lado izquierdo tenemos una bolsa y en el lado derecho tenemos una ojera hundida. Entonces, lo que hicimos con ella fue tratar primero esta bolsita de grasa colocando enzimas lipolíticas en la zona de la ojera. Se coloca 1 ml por cada ojera. Se hicieron en total con ella 3 sesiones de lipolíticos. Si ustedes se fijan, la foto inferior es después de su primera sesión. Pero al final lo que nosotros hicimos fue realizar las 3 sesiones del lipolítico y luego colocarle un relleno en todo el trayecto del surco lagrimal, y este es el resultado que tuvimos. Si nos fijamos, la ojera de ella es bastante vascularizada. El relleno tiene que ir bastante profundo porque si no, sí, al ser súper blanca, al tener la piel de esta zona bien vascularizada, sí podría llegar a ser un efecto Tyndall. Entonces es muy importante ponerlo supraperióstico. Pacientes más jóvenes, en donde el resultado es muy bonito porque lo único que estamos haciendo es corregir esa ojera hundida. Aquí le podemos ver a la paciente un poquito más cerca. Los hombres también se realizan este procedimiento y es súper importante porque generalmente en las mujeres nos pasa que ya llega la época de la menopausia y hay una baja de estrógeno súper fuerte, tendemos a envejecer más rápido. En cambio, el hombre llega a los 40 y se pone mejor. Entonces, es muy importante el entender también la anatomía del hombre y el poder acostumbrarle a nuestro paciente que ahorita que está en su prime, digámoslo así, pues llega a prevenir esas arrugas que se convierten a largo plazo en arrugas ya no dinámicas, sino estáticas, en esas ojeras supermarcadas, en la pigmentación. Entonces, trabajando pigmentación y haciendo un relleno de todo el trayecto del surco lagrimal, pues podemos tener este tipo de resultados. Pacientes jóvenes, igual solo con ojera hundida. Y otra paciente de bolsitas palpebrales. Si nosotros nos damos cuenta, aquí sí llega el ligamento hasta el área malar. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer en ella? Primero, disolver la bolsa, por supuesto. Si la paciente no está dispuesta a operarse, ahí entramos nosotros.
lo que hacemos es colocar lipolíticos. En ella hice 4 sesiones porque la bolsa es un poquito más pronunciada. Una sesión de lipolíticos cada 15 días, puede extenderse hasta el día 21 si es que el paciente no tiene mucha disponibilidad de tiempo. Y una vez terminadas las 4 sesiones, pues colocamos nosotros un reposicionamiento de tercio medio y al final hacemos el camuflaje del surco lagrimal con ácido hialurónico. Otra paciente, en ella, en cambio, lo que nosotros hicimos fue primero corregir la simetría que tiene en su mirada, porque es una paciente que anteriormente tuvo una parálisis facial, entonces corregimos con toxina botulínica, hicimos el mismo procedimiento de lipolíticos en la zona de la ojera y de ahí colocamos el relleno en toda la zona del surco lagrimal. Pacientes jóvenes en donde pudiera parecer que tiene una ligera bolsa palpebral, pero en realidad no, es el hundimiento y la piel bastante delgada en la zona. Entonces, en ella, por ejemplo, hicimos sesiones de NSTF primero, se hizo 3 sesiones y después de eso colocamos nuestro relleno en la zona del surco. Esto ayuda a que la piel se haga más gruesita, a que pierda la pigmentación. Y si es que ustedes ya quisieran, y nos vamos a hacer un poquito más exigentes, en la última sesión, por ejemplo, se podría hacer una sesión de NSTF con toxina botulínica, haciendo un mix, un mesobotox, y de ahí sí colocar nuestro relleno. Ojeras netamente pigmentadas, que lo único que se hizo es hacer sesiones de NSTF, 4 sesiones, y miren cómo mejora la pigmentación. Más pacientes, en ella también pensábamos que había una ligera bolsita, pero en realidad lo que estaba pasando era una pérdida de volumen en tercio medio. Al recuperar el tercio medio, la ojera queda bastante bien. Siempre les enseño esto porque este caso es mío, soy yo, y mi ojera era bastante pigmentada, pero también era hundida. Entonces quiero que se fijen en cómo mejora la zona cuando hacemos mesoterapia, en cómo mejora todo el surco lagrimal. Y sí, tenemos la ventaja de que se puede despigmentar la zona de la ojera. Entonces, si se fijan, aquí en mi rostro había evidentemente un montón de daño solar, asimetrías, ojera, el surco supermarcado, la ojera súper pigmentada. Todo el tiempo lo que buscaba era despigmentar la ojera, entonces lo que hice primero fue 4 sesiones de NSTF para despigmentar la ojera. Si nosotros recordamos, el NSTF tiene aminoácidos, oligoelementos, ácido hialurónico de hidratación, glutatión y niacinamida. Entonces esa es la razón por la que la ojera se despigmenta y evidentemente pues mejora bastante bien la calidad de la piel en esa zona. Y posterior a eso, sí hicimos una corrección con ácido hialurónico en el surco lagrimal. Casos. Aquí les traigo unos casos súper chéveres de complicaciones con el relleno de ojera, porque es importante verlo. Si ustedes se fijan en esta paciente, sí tiene como algo raro. Si está maquillada, la verdad es que no había mucho inconveniente, pero el momento en que nosotros ya colocamos luz, se puede ver el efecto Tyndall. Y si la acostamos a la paciente, pues se ve aún más el efecto Tyndall. Entonces, ¿qué puede pasar? El profesional que le puso el ácido hialurónico le puso un ácido hialurónico de excelente calidad. Aparentemente era un médico muy preparado, pero sí puede pasar en las pacientes que son muy flaquitas o en las pacientes muy blancas, que el ácido hialurónico residual que queda después de que ya haya pasado el año y medio que dura el ácido hialurónico, sí puede llegar a ver este efecto Tyndall con el residual. Entonces es muy importante que nosotros hagamos un diagnóstico y tratemos el problema con los pacientes. Simplemente diluimos con hialuronidasa y no ha pasado absolutamente nada. Pacientes, si ustedes ven que un paciente se ríe y se hace este, yo le digo efecto banana, en donde se ve clarito un chorizo en la zona de la ojera, quiere decir que el ácido hialurónico está demasiado superficial. Entonces, aquí lo que se hace es corregir. Disolvimos, la foto del antes es cuando ya estaba con su relleno ahí, lo que hicimos fue disolver y volver a colocar. Entonces, un relleno en la zona de la ojera supraperióstico nos da un resultado muy natural y no tenemos el riesgo de que se dé pues este efecto banana. Ok, muchísimas gracias con todos. Vamos a pasar en un ratito a la práctica. Les dejo aquí mis redes sociales. Recuerden que soy súper adicta a mis redes y que puedo darles todos los tips, recomendaciones, mi punto de vista, lo que ustedes necesiten sobre sus casos, para que su práctica médica sea muchísimo más
cómoda, más fácil. Sé que al inicio hay muchísimas preguntas de proveedores, de técnicas, de qué se podría hacer, de qué no. Estoy súper presta a ayudar absolutamente a todos, entonces estamos listos. No sé, Esteban, vuelvo contigo para poder pasar a la parte práctica. Muchísimas gracias. No, más bien gracias a ti, Rafa. Creo que ha sido una explicación bastante productiva, excelente por no decirlo así, y por supuesto que nos permite ir entendiendo qué es lo que vamos a desarrollar. ¿Sí? Recuerden, aquí tienen las redes sociales de Rafaela, tanto de su clínica, para que ustedes puedan también no solo ver el trabajo, sino también poder analizar diferentes técnicas que podemos estar desarrollando y que sobre todo podamos realizarlas con el mayor profesionalismo y excelencia. Doctores, vamos a pasar a la parte práctica, ¿sí? Antes de eso, nosotros queremos recordarles que ustedes pueden realizar sus preguntas. Les vamos a solicitar que si surgen preguntas a lo largo de la parte práctica la pueden escribir y nosotros les vamos a estar comentando a Rafaela para poder hacer la transmisión. ¿Sí? Entonces, vamos a retirar. Muy bien. Perfecto. Ahí le estamos retirando. Y no porque no le quiera seguir viendo a Rafa y su presentación, sino que le queremos mostrar muy gustosamente, porque ya nos estaban escribiendo algunos de ustedes sobre el tema que nosotros tenemos sobre el SAM, el Simposio de Actualización de Medicina Estética, que a mí realiza ya por tercer año. Recordarles que este simposio que nosotros hemos organizado para ustedes, buscando que siempre se lleven la mejor información, el mejor respaldo, es que nació en Colombia. Sí, por supuesto, nació en Colombia, migró a todos y va a seguir migrando a todos los países que formen parte de AMIR. Así que primer año fue Colombia, segundo año fue Ecuador, el tercero viene para México, pero tomando en cuenta que tuvo esa gran acogida por los diferentes médicos, la gran exposición que tuvimos dentro de estos espacios, pues nosotros ahora lo volvemos a replicar y lo volvemos a hacer por segundo año acá en Ecuador, ¿sí? Y sobre todo que podamos formar parte de esta jornada que se viene con todo. Así que en este momento los estoy compartiendo hasta que el equipo me comente que ya está confirmado. Les voy a presentar el brochure, pues nosotros estamos muy gustosos. Estamos ya con muy poquitos. Como yo les decía, estamos con menos de 10 cupos y esperamos lo podamos inscribir a alguno de ustedes quienes gusten de participar de esta jornada científica, porque la jornada científica se viene el 30 de mayo. Como les decía, en Quito, en el JW Marriott, es una experiencia que está reuniendo diferentes laboratorios, diferentes speakers, diferentes docentes que también van a estar participando de esta jornada y por supuesto que puedas tener la actualización, el desarrollo y sobre todo el momento listo para que puedan arrancar. ¿Sí? Con su práctica, con sus dudas, con sus inquietudes, el momento es compartir el espacio académico. Y es así que Amir presenta a estos speakers increíbles. Por parte de Amir, por supuesto, la doctora Ariana Albuja, quien va a desarrollar la charla de rinomodelación, Rhino School Pro, al doctor Pablo Abarca por parte de Abbott, quien va a estar con complicaciones de toxina botulínica, la doctora Mónica Salcedo, cirujana plástica, quien va a estar con el tema manejo avanzado de fillers y bioestimulación por parte de VIMED, también a la doctora María José Tobar con su charla de regeneración capilar con exosomas, gracias a GNS Lab. A la doctora Karen Villasís con la charla de bioestimulación híbrida, gracias a Ultra Biopiel. Y por supuesto también al doctor Jefferson Quiroz con regeneración dérmica con colágeno, gracias a Medrazi. Estos son los exponentes que vamos a tener. Pues agradecemos a los dos auspiciantes, Abbott, Bimed, Ultra Biopiel, GNC, Medrazi, Avantiamed, SkyMedic, Angioesthetic y MedLab, quienes van a estar, al igual que nuestros aliados Rush Films, Armoniza, Resvera y Metro. El cronograma ya lo tenemos acá, va a comenzar a partir, las puertas abrimos 7:30 de la mañana con el arranque del networking a las 8, las charlas 9 y terminamos a las 3 de la tarde. Pero algo muy importante que no quería dejar de lado el poder contarles, explicarles, es que si tú ya estás inscrito en el SAME,
tú puedes postular tu mejor caso clínico, tu resultado de éxito, los cambios antes y después que tú dices, wow, esto me quedó increíble, esto debemos seguir conversando, o esto fue algo que se me complicó y como aporte científico, así lo solventé, así lo solucioné y así es como también recomiendo que podamos conversar sobre ciencia. A veces sobre las diferentes complicaciones podemos tener un gran abordaje médico y sobre todo científico. ¿Cómo puedes postular? Pues inscribiéndote al SAME y por supuesto van a estar recibiendo la postulación neta para concursar en este caso clínico. Pues llamamos así concurso, pues queremos que los diferentes médicos que ya estén desarrollando diferentes prácticas, diferentes resultados con éxito, puedan postularse y puedan exponer los mejores. Los tres mejores van a exponer en el SAME también, porque queremos que ya también la vivas la experiencia de una forma diferente, no solo sentado en el público, sino también como expositor de un caso clínico, de tu caso clínico. Y sí, si bien es cierto va a ser un concurso, pues va a premiar el mejor caso clínico bajo criterios docentes y el ganador se lleva el pase a la AMWC de Medellín de este 2026. Así que no esperes que te lo cuenten, digámoslo así, sino más bien sé parte tú principal de este espacio que va a ser el SAME el 30 de mayo en el JW Marriott en la ciudad de Quito. Así que igual, como les había comentado, quieres formar parte del SAME, estamos con muy poquitos cupos. Esperamos ya en este transcurso llegar a nuestro sell out y no queremos dejarte fuera, no queremos que tú no formes parte de esta experiencia y sobre todo hagas, crezcas y sobre todo desarrolles todas las técnicas que se basan siempre en nuestras primicias. Salud, ciencia y belleza. Doctores, ya estamos recibiendo algunas de sus preguntas. Recordarles que les vamos a estar realizando a Rafaela mientras realiza el procedimiento que es de ojera. Les pedimos que ya estemos listos también dentro de esa área para que puedan contestar cualquier tipo de duda o inquietud. ¿Sí? Y estamos muy próximos. Permítanos, solo estamos un poco acomodando a nuestra paciente para que puedan validar sin ningún inconveniente y puedan visualizar de primera mano. Así que permítanme un segundito. Ya estamos arrancando. Vamos a pasar a la conexión también. ¿Listos? Ya me dicen que estamos confirmados. Permítanme un segundo que parece que... Perfecto, ya estamos visualizando en primer plano lo que Rafa va a estar realizando. ¿Me escuchan? Ok, vamos a empezar entonces nuestra práctica. Recuerden que es muy importante que la piel de la paciente esté limpia antes de realizar el procedimiento, que eso fue lo que hicimos mientras la preparábamos. Y lo primero que vamos a hacer es trazar una línea desde el ala nasal hacia el trago. Siempre utilizo una reglita para poder hacer nuestra marcación. Y la segunda línea va a ir desde el ángulo de la comisura hacia 1 centímetro por fuera del canto externo del ojito. Normalmente en la zona del cruce de estas dos líneas es el punto en el que nosotros ingresaremos con la canulita para colocar nuestro relleno en toda la zona del surco lagrimal. Recuerden que lo que vamos a hacer son microbolos de 0,01 hasta 0,02 durante todo el trayecto del ligamento para poder hacer pues esta mejora de la zona de la ojera. Este es nuestro puntito de ingreso justo en el cruce de estas dos líneas para poder hacer la colocación.
¿De qué va a depender esto? Muchísimo de la técnica que ustedes aprendan. Se puede hacer el punto de ingreso aquí. Podríamos también trazar un vector entre las dos líneas y vamos a encerrar esto. Y 1 centímetro a partir del corte podemos hacer un puntito de ingreso también. Justo sería este punto de aquí para poder hacer la colocación. Esto va a depender muchísimo de la cánula que ustedes tengan disponible al momento de realizar el procedimiento. Pero el día de hoy tenemos una cánula 50, así que vamos a irnos un poquito más cerca del surco lagrimal y vamos a entrar por el punto de corte. Recuerden que el confort del paciente es lo más importante, así que hemos cargado aquí lidocaína sin epinefrina al 2% y vamos a hacer nuestro punto de ingreso, un aboncito de anestesia antes de la colocación. Entonces, pasamos un poquito de alcohol. Nosotros lo que vamos a hacer aquí es pellizcar un poquito la piel, respira profundo. Voy a hacer un pinchacito y ahora va a empezar a arder. Entonces la idea es colocar un poquito de anestesia en esta zona de ingreso de la cánula para que la paciente ya no sienta más molestia que esa. Eso fue todo lo que va a doler. Si es que llega a molestarte mucho, levantas tu manito. Podemos colocar más anestesia en el punto de ingreso. Si es que ustedes al colocar la anestesia o hacer el punto de ingreso con la cánula ven que sangra mucho la paciente, lo que recomiendo es que ingresen la cánula rápido para que no tengamos este problema. Ya tenemos nuestras cánulas aquí preparadas, pero vamos a abrir nuestro relleno del día de hoy. Hoy venimos con Avantimed. El producto que vamos a utilizar es este producto de aquí. Vamos a utilizar un medio. Recuerden que vamos a colocarlo supraperióstico, así que hay que siempre enseñarle al paciente que nosotros tenemos el número de lote, la fecha de expiración, tanto en la caja como dentro del producto, que el producto está nuevo y completamente sellado. Entonces lo que vamos a hacer es abrir el producto frente a nuestro paciente para que tenga mayor seguridad y vamos a hacer su colocación. Siempre hay que recordarle al paciente que aquí está la cajita. Nosotros vamos a tener el brochure con las etiquetas en donde está el número de lote y la fecha de expiración. El brochure ustedes le van a colocar una etiqueta ahí al paciente y le van a entregar. Y la otra etiqueta lo que vamos a hacer es colocar en la historia clínica. Entonces, ya le hizo efecto a nuestra paciente la anestesia en esa zona mientras yo conversaba con ustedes. Y ahora sí, lo que vamos a hacer es abrir el relleno. La jeringa está nuevita y sellada. Y aquí tenemos nuestro relleno que vamos a utilizar el día de hoy. La idea en nuestra paciente es colocar 0.3 por cada ojera y vamos a hacerlo con ayuda de una cánula 25G por 50. Vamos a embonar nuestra canulita. Vamos a preparar la cánula. Ustedes tienen que revisar que salga una gotita de hialurónico por la puntita de nuestra cánula. Siempre es importante tomar en cuenta qué es lo que nosotros necesitamos. Ahí le pueden ver despacito, ya se ve la gotita está preparada y lista para colocar. Vamos a tapar y ahora sí vamos a hacer nuestro punto de ingreso. Siempre a mis alumnos en clase, sobre todo, procuro decirles que tengan mucho cuidado con el punto de ingreso de la cánula, porque el paciente es cierto que tiene anestesia en ese punto de ingreso, pero podemos causar un hematoma en la zona. Entonces, si es que nosotros ingresamos la aguja para hacer el canal, para que pase la cánula y hurgamos mucho con la punta, evidentemente se puede hacer un hematoma, así que hay que ser súper delicados. Y lo que nosotros vamos a hacer es volver a pinzar, ahí está el puntito donde colocamos la anestesia, y lo que vamos a hacer es ingresar en 90 grados únicamente el bisel de nuestra aguja. Vamos a salir despacito y con eso está nuestro punto de ingreso. Vamos a sellar nuestra agujita para poder empezar con el procedimiento. Y aquí lo que vamos a hacer es, van a pellizcar igual la zona de ingreso de la cánula y vamos a ingresar. Quiero que se fijen que la canulita tiene unas piñitas negras, no sé si se alcanza a ver, pero estas líneas son las que nos van a indicar en qué profundidad nosotros estamos. Entonces vamos a aprovechar esto y vamos a ingresar hasta la primera línea negra para poder saber que estamos en plano. Entonces, si es que ustedes ven que el paciente sangra mucho, metan rápido la cánula, con eso el paciente va a dejar de sangrar
Y evidentemente no van a asustarse ni absolutamente nada, sino que simplemente lo que hacemos es ingresar hasta el primer puntito de la cánula y con eso nosotros sabemos que estamos en plano. Vamos a corregir el ángulo a más o menos 45 grados y nos vamos a ir hacia la zona de la ojera. Esto es un poquito molestoso, respira profundo y ya nos encontramos en la zona de la ojera. Aquí es muy importante que ustedes palpen la punta de su cánula para saber en qué zona están. Recuerden que estamos supraperióstico. Miren cómo yo levanto la cánula y no se ve, pero sí se siente. Estamos supraperiósticos, se siente clarito dónde está el trayecto de mi cánula, aunque no se ve, pero con el dedo ustedes pueden palparla en el fondo supraperióstico. Vamos a empezar a colocar, yo voy a colocar aquí mi dedito para poder seguir la punta de mi cánula e ir colocando. Recuerden que lo que vamos a hacer son pequeños bolos de 0.1, máximo 0.2 para poder tener nuestro resultado. Ok, hice el primer bolito, vamos a hacer nuestro segundo bolo. Ahí estamos, vamos a hacer, hay que ir colocando muy suave. La colocación tiene que ser muy, muy suave para poder ver lo que estamos haciendo. Ok, vamos a colocar un tercer bolito en esta zona. Esteban, no sé si por ahí hay alguna pregunta que podamos responder mientras vamos haciendo el procedimiento. Ok, Claro que sí, Rafa, tenemos una primera pregunta. ¿Cuál es el ácido que nos recomiendas usar que sea en marca? Es más noble con esa zona para evitar efectos secundarios. ok. Recuerden que no hay ácido hialurónico malo. El ácido hialurónico tiene que ir muy de la mano de lo que ustedes van haciendo y evidentemente con que estén familiarizados. Personalmente, estamos el día de hoy con la marca de Avantimed, entonces este es el producto que estamos escogiendo de esta marca, que es el Medium, que ustedes ya lo pudieron ver. Pero si es que nosotros hablamos ya un poquito más de marcas, mi favorita en lo personal para realizar este procedimiento es la marca de Genesis Labs. Yo utilizo el Gliss para esta zona. Me va bastante bien. Es un ácido hialurónico de baja reticulación. Es un ácido hialurónico que tiene una TAN delta baja, que tiene una G' y G bajas, que tiene un swelling factor muy bajo, entonces no va a captar mucha agua, que eso es lo importante en la zona de la ojera. Hemos terminado, perdónenme, voy a salir. Y la idea, pues, es utilizar el relleno que ustedes les haga sentir seguro. Sobre todo, hay que recordar que todo tiene que ser bajo en este relleno, tanto el swelling factor como la tan delta, la G', la G', y normalmente los ácidos hialurónicos que tienen todo bajo tienden a tener una reticulación baja también, entonces hay que tomar esto en cuenta para hacer la colocación. ¿Ya? Hemos terminado esta ojerita, vamos a hacer. Rafa, tenemos una segunda pregunta que nos dice, Doc, ¿se puede corregir con el mismo ácido y en la misma sesión ojera y surco nasoyugal? Ojera y surco nasoyugal. Por supuesto que sí, esa es la idea, hacer una corrección de toda la zona, entonces sí, se puede hacer sin ningún problema. Lo que sí hay que tomar en cuenta es que generalmente los pacientes tienden a tener un presupuesto como medio bajo, ¿ya? Entonces, si es que nosotros vamos a empezar a hacer una corrección, pues hay que ver cuánto producto vamos a utilizar, hacer una planificación correcta como para que el ácido hialurónico que tú vas a colocar no se termine en esa sesión y tú puedas tener un remanente pequeño que lo almacenes los 15 días para hacer el control sin ningún problema y tú como médico no tengas la necesidad
luego de abrir una segunda jeringa, porque el paciente evidentemente no te va a pagar por una segunda jeringa, al menos que le hayas avisado con anticipación. Entonces sí es muy importante dejar una ligera cantidad. Ok, acabamos de poner 0.2 en esta ojera, vamos a poner lo mismo en la ojera del otro lado. Y vamos a empezar a marcar, regalen un segundo, la misma marcación que hicimos inicialmente desde el ala nasal. ¿Dolió mucho? ¿Cómo te sientes? ¿Bien? Sí, muy bien, no, no dolió mucho. Perfecto. Vamos a irnos hacia el trago desde el ala nasal y la otra va desde el ángulo de la comisura, 1 centímetro por fuera del canto externo del ojo. Vamos a trazar nuestras líneas super base y vamos a hacer nuestra colocación en el punto de corte. Aquí ya no voy a dibujar el resto que hice antes porque vamos a utilizar el punto de corte por la cánula que tenemos, que es una 25G por 50. Entonces, vamos a colocar, hacemos un pinchacito aquí, respira profundo, guardar un poquito. Ok, 0.1 es muy poquito lo que estamos colocando de anestesia. Y vamos a hacer nuestro ingreso para la cánula. Igual vamos a hacer nuestra carpita, nuestro pinchazo, y por el punto de ingreso de la anestesia vamos a ingresar únicamente el bisel sin hurgar en la zona para hacer nuestro punto de ingreso con la cánula. Entonces, recuerden que tenemos estos puntitos negros. Lo que nosotros vamos a hacer aquí, vamos a limpiar, perdón, para que ustedes puedan ver mejor. Ingresamos por nuestro puntito de ingreso, igual haciendo esta carpita, y vamos a ingresar hasta la primera rayita negra para saber que estamos supraperiósticos. Se siente clarito el hueso y la paciente también siente. Entonces vamos a corregir el ángulo, más o menos en un ángulo de 45. Perdón, no me voy a molestar un poquito. Siempre al pasar por aquí molesta un poquito, pero ya estamos con nuestra cánula en sitio. Recuerden que al alzar no se va a ver porque está profundo. Entonces, lo único que nosotros tenemos que hacer es colocar nuestro dedito para poder hacer la colocación, sentir la punta de nuestra cánula e ir colocando nuestros microbolos. Ok, 0.1, 0.1, vamos a ir saliendo. 0.1 también. Si ustedes están colocando y mueven su mano así, lo que vamos a hacer es dejarle superficial. La idea es que el relleno vaya profundo. Entonces ustedes al colocarlo profundo, siempre tiene que ir la puntita de la cánula hacia abajo. Un bolito de 0.1 y en total lo que hemos colocado en nuestra paciente son 4 bolitos de 0.1 en la zona de la ojerita para tener un mejor resultado. Sí puede pasar que, por ejemplo, en ella ya coloqué los 4 bolitos, pero yo sigo viendo una ligera sombra muy cerca del lagrimal. Regreso mi cánula a su puesto, que es el puesto inicial en donde lo sentimos aquí, y vuelvo a hacer un segundo bolito de 0.1 para tener un mejor resultado. Ya esto va a depender muchísimo de la comodidad que ustedes sientan. Le pueden hacer a la paciente sentada, le pueden hacer a la paciente acostada, lo que sea más cómodo para ustedes, o ustedes pueden estar sentados o pueden estar de pie, como prefieran, pero la idea es disimular. Si ustedes topan la zona de la ojera, no se siente absolutamente nada el relleno, está supraperióstico y tenemos un resultado. Ya en un segundo vamos a hacerle unas fotitos para que Esteban le pueda compartir el después y se vea la mejora en toda la zona. Entonces, generalmente, lo que queda del relleno, ustedes deberían retirar la cánula, volver a tapar, y una vez que ya esté tapado, pues lo colocamos en la refrigeradora, en la caja completamente sellada, para poder tener una refri solo de producto y evidentemente que no haya una contaminación cruzada, hacer nuestro control en la paciente a los 15 días y si fuera necesario, pues hacer un retoque
en la zona de la ojera y listo. ¿Cómo te sientes? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Perfecto. Perfecto, perfecto. Miren cómo se corrigió el surco. Nos quedó lindísimo. Ujú, listo. Con eso estamos. ¿Alguna otra pregunta? Sí, Rafa, tenemos una siguiente pregunta y esta pregunta es, Doc, pero al ser una G' baja, ¿no atrae más agua? A ver, con la G' ustedes tienen que tomar en cuenta que si nosotros tenemos una G' alta, una G" alta también, esto va a hacer que el ácido hialurónico nos dé mayor volumen. Si nosotros tenemos una baja, va a hacer que capte menos agua y que nos dé un menor volumen. Entonces, hay que estar muy, muy pendientes sobre todo del swelling factor, porque ya me pasó una vez que llegó una visitadora a la consulta diciéndome que era un ácido hialurónico específico para ojera y teníamos una G' baja y una G' baja, pero teníamos un swelling factor mayor a 300. Y al tener un swelling factor mayor a 300, evidentemente va a captar muchísima agua, a pesar de que las G sean Gs bajas. O puede pasar que tengan unos ácidos hialurónicos que tengan una G' alta, pero tengan un swelling factor de 500. Entonces, si el swelling factor es mayor, más agua va a captar. La idea de la zona de la ojera es que nosotros tengamos un swelling factor menor a 100, para que no capte mucha agua, esté casi en su equilibrio de hidratación y no tengamos este riesgo. Entonces, esto es muy relativo y va a depender muchísimo del laboratorio y del relleno. Rafa, tenemos otra pregunta que nos dice, ¿cuántos bolos y a qué distancia más o menos se coloca cada uno? Un dibujito para que puedan ver, pero la idea es colocar 1 milímetro por debajo del surco lagrimal, nuestro primer bolito, justo ahí, y 1 milímetro por debajo colocamos nuestro segundo, nuestro tercero, nuestro cuarto, en todo el trayecto. Esto va a depender muchísimo del paciente. Si ustedes ven que el paciente también tiene una depresión en el tercio medio y ya se va más hacia la zona central pupilar, podemos llegar a hacer un quinto bolo sin ningún problema. Entonces, la idea es colocar microbolos en todo el trayecto del surco para darle soporte, para darle volumen y para que no se vea tan marcado. ¿Ok? Rafa, tenemos otra pregunta. Doc, ¿hasta cuánto tiempo se puede tener el producto abierto? Ok, al ser off-label, ¿a qué nos referimos? Es que ninguna casa comercial les va a decir, sí, guarden el relleno un mes, guarden 15 días. Ninguna casa comercial nos va a dar una recomendación así. Pero ya en la práctica, nosotros sí tenemos que hacerle un control al paciente entre el día 15 y el día 21. Entonces, el mantener el relleno hasta máximo 30 días está muy bien para no tener un riesgo de contaminación cruzada. Pasados los 30 días, pues el producto se tiene que desechar y ya no serviría más. Y Rafa, nuestra última pregunta. ¿Cada qué tiempo se debería aplicar ácido hialurónico en la zona de la ojera? Esto va a depender muchísimo de la duración. A ver, si hablamos de mi caso que les puse de ejemplo, y me refiero a mi rostro, que les puse de ejemplo el momento en que yo hice mi tratamiento de la ojera como tal, lo que hice fue hacer 4 sesiones de NSTF, una cada 15 días. Una vez terminadas las 4 sesiones, coloqué mi relleno de ojera, pero mi relleno de ojera fue colocado en el año 2023. Técnicamente, el relleno tiene que durarnos un año y medio. Recuerden que siempre va a haber un porcentaje que tiene nuestro BDDE y no se va a reabsorber. Entonces, ¿qué es lo que sucede con los pacientes de ojera? Puede pasar con muchísimas pacientes que son flaquitas, por ejemplo, que el relleno se vuelva un problema, el residual, y tengamos que retirarlo, pero ahí se colocaría uno nuevo después del año y medio mínimo. Y si es que hay pacientes que no tienden a ser tan flaquitas, que el ácido residual no da problema, lo que nosotros sí podemos hacer, ya tal vez no es hacer un relleno, sino simplemente dar sesiones de mantenimiento con mesoterapia en la zona y eso tiende a ser suficiente. Yo lo hago así, no me he hecho mi relleno desde el año 2023, que evidentemente a mitad del 2025 ya no tenía efecto, pero sí me doy un mantenimiento de una sesión de NSTF cada año que me ha permitido pues tener la ojera todavía
con un resultado efectivo sin tener la necesidad de volver a hacer el relleno. Tenemos otra pregunta, Rafa. Dice, Doc, ¿se coloca solo hacia el surco o también en la región infraorbitaria si es una ojera deprimida? A ver, si es una ojera deprimida, lo que ustedes deberían hacer es hacer un reposicionamiento de tercio medio y al final hacer el relleno del surco lagrimal. Entonces, si es que ustedes ven que hay ya el ligamento como tal, la marcación del surco está extendida y se ve marcado hasta la región malar, lo que nosotros deberíamos hacer principalmente es un reposicionamiento de tercio medio y hacer puntos de reposicionamiento anterior, siempre tomando en cuenta que el paquete vascular generalmente se encuentra 1 centímetro por debajo de donde empieza nuestra órbita. Ustedes van a sentir el huesito, 1 centímetro por debajo está el paquete vascular. Entonces, nosotros lo que podemos hacer es reposicionar todo el tercio medio, es decir, hacer puntos en el pómulo de soporte del tercio medio y después sí hacer puntos específicos como el punto del doctor Shinobai, que él utiliza esta misma marcación que yo les hice, pero usamos de 1 centímetro por delante del punto de corte y 1 centímetro por arriba del punto de corte como para dar un soporte en esta zona malar del fat pad malar medial. O si es que es varón, pues tienen una marcación distinta en donde lo que nosotros vamos a hacer es utilizar para darle un poquito de estructura al tercio medio el punto de corte y el punto de corte anterior para dar un poquito más de estructura. Entonces ya esto va a depender muchísimo de cómo esté el tercio medio de nuestro paciente para poder darle un soporte sin topar la porción vascular de el fat pad medial de la mejilla y hacer un soporte de toda la línea ligamentaria posterior con los puntos de anclaje del tercio medio. Rafa, hasta ahí se nos acabaron las preguntas y por supuesto te hacemos llegar las felicitaciones de diferentes doctores que no solo están escribiendo en el chat del grupo, sino también de manera interna y directa felicitando por tu espacio. Rafa, ¿algún mensaje final? ¿Las últimas recomendaciones que nos puedas dar? En la zona de la ojera, lo más importante es que ustedes lleguen a colocar supraperiósticos. Si no están supraperiósticos y no están seguros de que han llegado al supraperiósteo, no coloquen. Generalmente los pacientes llegan a complicarse por este efecto Tyndall o bolsa que se produce en la zona de la ojera cuando está muy superficial. Ustedes literalmente es tal cual la aguja entran con la cánula y van a sentir el hueso. Si no sienten el hueso, no se debería colocar. Entonces es muy importante que ustedes tengan familiarizada esta sensación de topar tanto con aguja como con cánula el huesito, la zona ósea, para colocar supraperióstico. También como otra recomendación es familiarícese muy bien con el ácido hialurónico que deciden usar en consulta para que no les pase esto de la sobrehidratación o de que hay una sobrecorrección o una infracorrección y tengan como que los parámetros exactos para poder escoger un buen ácido hialurónico. Perfecto, Rafa, te agradecemos muchísimo y nuevamente agradecemos a todos quienes se conectaron esta noche, esta ocasión y que tienen la oportunidad de seguir aprendiendo. Recuerden también que los espacios que nosotros buscamos que sean de interacción, de aprendizaje y de formación sean eso, que sean formación, conocimiento, ciencia que viene detrás. Doctores, muchísimas gracias a todos ustedes quienes formaron parte de este workshop con transmisión en vivo y sobre todo a Rafaela también como docente, como experta, como speaker, pero sobre todo como profesional íntegra que maneja en varias medidas la medicina estética de una manera espectacular. Doctores, sin más que acotar, nos vemos en una próxima, pero sobre todo nos vemos del SAME, en el 30 de mayo, JW Marriott de la ciudad de Quito. Conozcamos, aprendamos y sobre todo sigamos actualizándonos en medicina estética. Gracias a todos ustedes y nos vemos en una próxima. Nos vemos en el SAME.